tardes. Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con una historia humana que ha tenido consecuencias jurídicas para bien de este país. Y un tema que a cualquiera de nosotros perfectamente le puede llegar a suceder. Hace muchos años, 17, 18 años aproximadamente, venía de su finca ubicada en un municipio a 2 horas de la ciudad de Medellín. Venía de una finca donde estaba con su esposo y estaba con su hijita chiquitica. Ella conducía su vehículo, la doctora Consuelo Davis, hija de un gran magistrado también colombiano y de una abogada igualmente. Pues bien, ese vehículo chocó contra una tractomula. Prácticamente el vehículo quedó destruido. La chiquita se salva, hoy estudia Derecho, tiene 20 años, es brillante, se acaba de ganar una beca de honor como mejor promedio de lo que lleva corrida la carrera. Por fortuna, el hijo pues no venía en ese vehículo, el magistrado no estaba con ella, ya venía de la finca, la conducen inmediatamente a un centro hospitalario y el dictamen fue concluyente, que seguramente entraba en coma, indefinidamente en una especie de muerte cerebral, estuvo en cuidados intensivos, lo propio sucedió con la enfermera que la cuidaba, finalmente ella se recuperó, pero la doctora Consuelo estuvo durante 14 años recluida, bien en la casa con el magistrado Arrubla Paucar, o bien en una clínica donde fue conducida con el correr de los años a la espera de que realmente falleciera. Pero era una situación tremenda para los hijos, dolorosa para el esposo, para el doctor Jaime, que llegó a ser presidente de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor Arrubla. Muchas gracias, Darío. Un saludo. Imagino que regresarse en el tiempo a esta historia le debe remover a usted todo lo que tiene por dentro. Y parece increíble que uno haya pasado por eso, ¿no? No se le desea a nadie, pero sí, trae recuerdos encontrados. Por supuesto, porque era una mujer joven, inteligente, preparada, bella, y quedar completamente inhabilitada, sin conciencia de ninguna naturaleza, sin usted saber si lo escuchaba o no lo escuchaba. A los 35 años, ¿no? A los Esa era la edad 35 que ella años. tenía. Una tragedia. Sí. ¿Qué le pasaba en ese momento a usted por la cabeza? Pues uno lo único que quiere es que se recupere y se aferra uno hasta lo imposible. Y más que por uno, por los hijos, es que estaban muy pequeños. Una niña de 2 años, un niño de 7 años. Obviamente lo que podía uno querer y anhelar era su salud. Y al principio hay una resistencia uno a creer lo que el médico dice, ¿no? Pero tarde que temprano empieza la persona a darse cuenta de que no hay remedio a lo inexorable. Y ahí es donde empezaron todos estos dramas que se viven con un enfermo que permanece 14 años en estado de coma, ¿no? Claro, en estado de coma, con todo lo que eso significa para unos chiquitos tan chiquitos que empiezan a tener conciencia, que tienen derecho a la alegría, a jugar y a llegar a la casa y no siempre encontrar el mismo cuadro, la mamá completamente muerta en vida, que era lo más grave. Y yo me imagino que ellos también tenían la ilusión suya y la esperanza de que de pronto un milagro pues la recuperara la vida, ¿o no? Claro que sí, al principio, y era muy normal. Ya después sí no, ya después sabían y aceptaban cuál era el resultado, y ya lo que extrañaban era que no hubiese una legislación que pudiera en Colombia apoyar ese tipo de procedimientos como existe en otras partes del mundo, ¿no? Claro, para usted desde el punto de vista jurídico, como gran jurista, y además desde el punto de vista ético, por su formación, era un predicamento muy complicado, existiendo posibilidades científicas de hacerlo. Muy complicado, sí. Darío, hace 18 años la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema y le ordenó, con ocasión de la exequibilidad del homicidio pietístico por piedad, y aprovechó el tema para requerir al Congreso a fin de que produjese una reglamentación sobre lo que se ha conocido como la muerte digna, otros la eutanasia pasiva o activa, es decir, pero que hubiera ya en principio una reglamentación sobre el tema. Y pues hasta el sol de hoy
En el fondo no lo ha hecho. Salió la ley Consuelo Davis, que es una ley lleva nombre propio. Lleva nombre propio, es un primer paso. No es una ley de eutanasia, es una ley que podíamos llamar de cuidados paliativos y que le permite al paciente impedir que le apliquen medicina heroica, procedimientos inútiles y que lo dejen morir tranquilo, que eso es parte de la dignidad de la persona humana. Entonces digamos que ese es un primer paso. Hay un segundo paso que lo acabamos de vivir con la resolución del Ministerio de Salud, que yo creo que ya se acerca a lo que es la eutanasia. Porque ya lo hace de una manera más precisa y más concreta. Más precisa y más concreta. Y yo creo que nos ponen en Latinoamérica a la vanguardia, porque en algunos estados de los Estados Unidos y en Europa hay mucho avance, pero aquí estamos algo atrasados en eso. Escúcheme que se lo diga, pero si no hubiera sido por la muerte de su esposa y el caso que usted vivió de una manera tan consagrada, con tanto desvelo, con un amor increíble, casi que de película, de novela, pues sacrificando mucha parte de su vida y de su autonomía, de su propia libertad, quizás el Congreso no se hubiera ocupado del tema, o la misma Corte Constitucional después. Muy difícil, Darío, porque el proyecto que hoy es la ley, Consuelo Davis Saavedra, estaba derrotado y prácticamente se iba a archivar. Y fue por una entrevista que usted me hizo, que efectivamente volvió y se creó conciencia de que eso era necesario y salió, y no sin dificultades, porque tuvo objeción presidencial. Alegando un problema técnico que tenía que ser por ley orgánica, porque era un derecho fundamental. Eso fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que estaba bien tramitado y que el presidente debía sancionarlo. Apenas el año pasado vino a sancionarse esta ley, que es una ley importante para los colombianos que viven dramas como el que a mí me tocó. Claro, ¿son muchos? ¿Realmente tiene usted idea? Sí, Darío, este es un país de mucha accidentalidad en tránsito, de mucha violencia, y hay gente que está en ese estado sin censar, pero que uno lo sabe por lo que uno escucha, por los testimonios, por los amigos que recibe, que son en todas partes, hay un sinnúmero de casos, y que la gente no sabe ni qué hacer, porque también nos falta mucha pedagogía, mucha cultura sobre ese tema. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional para hablar de algo verdaderamente desgarrador, porque el caso de la doctora Consuelo Davis Saavedra es desgarrador. Ella, pues, descansó, y mientras que estuvo en coma, seguramente no sentía nada. Ya vamos a hablar un poco más sobre también la ley sancionada por el presidente el año pasado y la reglamentación expedida hace muy pocos días por el Ministerio de Salud al respecto. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el jurista, el magistrado, el presidente de la Corte, el doctor Jaime Arrula, quien vivió en carne propia este terrible drama durante 15 años. En virtud de esa nueva ley, ya sancionada, la Consuelo Davis, ¿qué puede hacer un paciente que en este momento nos esté sintonizando o su familia? Muy importante eso, Darío. Un paciente en forma anticipada, incluso, o ya si tiene un padecimiento de una enfermedad incurable, degenerativa, crónica o terminal, y son disyuntivas, o terminal, puede dar su voluntad para que no le practiquen cuidados intensivos, sondas, que no lo conecten a aparatos que no lo conecten. Y lo más importante, permite al médico también, sin que falte a nada, ni a su ética, suspender ese tipo de... Sin que sea homicidio por piedad. Sin que sea homicidio por piedad. El paciente tiene derecho a exigir una segunda opinión, y eso es muy importante, que si él no está satisfecho, puede pedir, y el sistema de salud tiene que suministrarle esa segunda opinión para que él pueda estar tranquilo. Puede pedir que lo desconecten, todo eso, y tiene derecho a cuidados paliativos, es decir, a cuidados que le impidan el dolor y le permitan llegar a una muerte tranquila, sin dolor y sin miseria, que es a lo que todos ambicionamos. Es una ley muy importante y permite que si el paciente está
en estado de coma, puedan sus esposo y sus hijos, si son mayores, tomar la decisión, y en defecto de estos, sus padres. Y si es menor de edad, menor de 14 años, son sus padres los que toman la decisión, y si es mayor de 14 años y menor de 18, se escucha también la voluntad de ese menor de qué es lo que quiere. Yo creo que nos aproxima mucho a lo que es una muerte digna, esta ley de cuidados paliativos. Es obligación de esa empresa prestadora de salud, de esa clínica, de ese hospital, cumplir esa ley, Es obligación. cumplir con la voluntad que está expresando o que ya haya expresado antes en vida un paciente que llegó a esa condición. Es obligación, y tienen todas las entidades prestadoras de estos servicios de salud disponer de una unidad de cuidados paliativos, que es decir, que se va a mitigar el dolor y el sufrimiento de la persona sin aplicarle procedimientos Una inyección. heroicos, sí, no, y tampoco sin meterla en un pulmón artificial, porque ¿para qué? Si se sabe que ya no va a seguirse. Pero tienen ningún que darse, pronóstico digamos, favorable. esas circunstancias de que entre en fase terminal, que realmente es una enfermedad incurable, irreversible, degenerativa. Tienen que darse varias condiciones. Tienen que darse alguna de esas circunstancias que trae la ley, que es enfermedad terminal, crónica, incurable e irreversible, correcto. Y ahí se puede dar, incluso hay lugar a un juicio también de expertos para poder calificar. que Médicos. se encuentra, sí, médicos. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta ley de cuidados paliativos con una eutanasia? La eutanasia es ya darle la ayudita que la persona muere. Pide. Exacto. Y la eutanasia activa, pues puede ir desde un procedimiento de una inyección letal, como ocurre en muchos países, o a que simplemente también le suspendan el pulmón artificial o algo que la está sosteniendo artificialmente en vida. Yo diría que no es aplicarle la muerte, es permitir que llegue la muerte. Una muerte bienhechora. Es que la muerte a la persona es parte de la vida, ¿no? Todos tenemos que morir. Y es absurdo resistirse a uno a ello cuando ya necesariamente tiene que llegar. La resolución del ministerio atiende un requerimiento de la Corte Constitucional que le dio un plazo al gobierno para que estableciera unos protocolos muy claros. Y es el protocolo de la voluntad del paciente también que desea ponerle fin a su padecimiento. Él Está inmediatamente, autorizado solamente para el caso de un padecimiento inaguantable. cuando ya es una el enfermedad dolor- terminal y que es un dolor No porque alguien insoportable, quiera que le sí. ayuden a morir porque está aburrido con la vida. No, No es un suicidio, no, pues. ni no es asistencia al suicidio. Es simplemente ayudar a una muerte digna. El paciente pasa a un comité técnico donde interviene un psicólogo, un médico y un abogado. Estos deben dar su dictamen en 10 días y el paciente confirma su voluntad y enseguida tienen que ayudarlo al buen morir. Ese es el cambio y es un avance, es un paso más. Se le vino todo el mundo encima al ministro. La iglesia, La el iglesia. procurador, otros sectores. Yo creo que esto hay que mirarlo, Darío, desde un plano de libertad, que esto no es obligatorio. El que no tenga esas convicciones no está obligado a aplicarse este procedimiento, pero el que no las tenga, ¿por qué tienen que obligarlo a que viva bajo las premisas o principios que él no cree o con los cuales no está de acuerdo? Es una ley de libertad. Que los católicos practicantes no se la practiquen y si Sí, lo porque desean, no la están imponiendo. no la están imponiendo, es que no es obligatorio. Es voluntario para el paciente que se quiera someter a ello y que su conciencia se lo permita. Los países, digamos, en América Latina, porque usted ahora nos decía que seguramente con lo que se ha avanzado desde la ley y ahora con la reglamentación del Ministerio de Salud, Colombia se colocaba casi que a la vanguardia en América Latina y en el mundo hay otros países que la tengan En el tan mundo avanzada. hay países europeos que han avanzado mucho sobre el tema. Noruega, Suecia, España. Incluso hay una reciente ley francesa. En Estados Unidos, a partir del caso de la señora Chavo, Sí. recuerda usted que el esposo y los padres entraron en conflicto porque el esposo quería quitarle la sonda alimenticia, los padres no, y la Corte
apoyó al esposo y le ordenó quitar la sonda que le estaba alimentando. A raíz de eso, ya muchos estados han flexibilizado el tema. Y Darío, es que esto se impone. Esa muerte estoica, sufriendo entre una máquina, lejos del hogar, esa no fue la muerte en la cultura del ser humano. Uno debe concluir su vida con su familia, no en un hospital, no en unos cuidados intensivos, con el médico de cabecera, aliviándole el dolor. ¿Y quién dijo que Dios le mandaba a uno ese sufrimiento hasta hacerlo insoportable? No, eso va ya en las convicciones de cada cual, pero lo que no se puede es que alguien que las tenga se las imponga a los demás. Yo creo que en eso debe haber libertad. Hombre, hoy su hijo, que ya terminó Derecho brillantemente, su hija Cristina, que ya va avanzada en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el estudio del Derecho también, hoy cómo miran hacia atrás lo que sucedió con su mamá. Y recuerdan a su madre con un infinito amor y sobre todo mi hijo se lamenta de que no haya habido instrumentos para haberle evitado esa agonía tan larga. Porque él era más consciente. Él era más consciente y él incluso pensó en que nos la lleváramos a un sitio, un país donde se pudiera practicar. Es que mire, Consuelo le prolongaron la agonía con una sonda gástrica, o si no ella hubiera muerto muchos años antes. ¿Y quién se la quita después? ¿Para qué sirvió realmente? Bueno, para esta ley, si acaso, pero... De pronto para empujar la ley, pero de resto a ella como calidad de vida ninguna. A sus hijos como calidad de vida tampoco, al esposo tampoco. Ahí es donde se da uno cuenta que hay que quitar un poco de prejuicios y ser más objetivo en aplicar este tipo de medidas y atender la orientación médica, que a veces es muy precisa. Y sobre todo si es colegiada. Y sobre todo si es colegiada en un comité científico. Si ya la persona tiene un pronóstico negativo, ¿para qué ponerla a sufrir más? ¿Cómo explicar, digamos, la actitud del Congreso durante tantos años y que prácticamente el proyecto estaba condenado también a morir porque lo iban a archivar? ¿Por qué esa aparente negligencia o desinterés? Mire, Darío, el Congreso, cuando hay riesgos, a veces no quiere correrlos. Mire lo del matrimonio entre parejas gay, no lo ha querido reglamentar. La misma adopción, debería ser el Congreso el que estuviera reglamentándola y no una corte fallando una tutela la que tenga que empezar a chuzar. El Congreso debería ir a la vanguardia de estos temas, temas de la eutanasia bien reglamentados, bien concebidos. Nuestras leyes civiles son de hace un par de siglos, hay que actualizarlas y esa tarea le corresponde al Congreso. El problema es que estos temas, primero que todo, a veces no son tan devotos, tan de votación. Y a veces hay muchos intereses. De la iglesia. Algún funcionario que tiene ese tipo de orientación y que influye en el Congreso. Eso es lo que sucede y por eso no cumple la tarea y se la tienen que hacer otros. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos con el magistrado, el doctor Jaime Arrubla Paucar, este tema de la ley de cuidados paliativos, para que la gente pueda morir con la mayor calidad de vida científicamente posible, que tenga una muerte digna. Tema muy controversial en países tan conservaduristas como Colombia y muchos otros, no solamente en el caso colombiano. Hombre, para una persona como el doctor Davis Echandía, el papá de Consuelo, y también para su suegra, usted no entraban en controversias de carácter doctrinario, de carácter jurídico. ¿Qué hacer con Consuelo? A ver, esto es muy distinto de la academia a la casa. Mi suegro, un hombre liberal a ultranza, pero liberal de ideas y de convicciones. Mi suegra también. Mi suegra fue ponente en el Congreso de la ley de igualdad entre hombre y mujer, la primera que hubo, esa fue ponencia de ella. Muy liberales y sin embargo, cuando se tiene una hija en estos, yo creo que lo último que pierden es la esperanza. Murió primero mi suegro y yo creo que él todavía albergaba una ilusión de que esto pudiera, o la medicina, o el avance de la ciencia, devolverle su hija.
Yo creo que mi suegra al final ya estaba derrotada. Realismo. Ya estaba, al principio no, y era la más esperanzada, pero ya al final ya estaba derrotada y ella ya lo que quería era Que no dejar descansara. sola a su hija. Y desafortunadamente le tocó primero morirse a ella y a mí prometerle que su hija, como nunca estuvo, nunca iba a quedar desamparada. Pero esa era la gran parangón que ellos tuvieron en sus últimos días. Ningún médico, nadie les dio como una luz de esperanza de que de pronto, con el correr del tiempo, de nuevos tratamientos, del desarrollo de la ciencia médica, realmente pudiera Consuelo abrir el ojo. No, Darío, porque habría un daño cerebral y aunque el cerebro es un órgano que se reproduce, que se Regenera. alimenta, que se regenera y hemos visto casos de gente que ha despertado después de muchos años. El caso de Consuelo era un pronóstico muy negativo. A ella le dio una meningitis después del accidente que le afectó mucho esa comunicación que hay en el cerebro. O sea, su pronóstico era totalmente negativo. Ella, creen ustedes, creían que nunca sintió nada, que nunca los escuchó, que ella se fue en vida. Orgánicamente estaba viva. No, uno nunca puede decir eso de un paciente, porque a veces le ve correr lágrimas, o a veces que se le arrima a alguno de los hijos sonrisas. O sea que uno piensa que, Y efectivamente sucedió. Sí. Así. o sea que eso en el fondo no sabe uno dónde, hasta dónde y con qué intensidad, pero alguna elaboración mental en esos comas queda. Y eso impresiona mucho, ¿no? Hombre, Y impresión, imagínese. Eso impresiona mucho, pero eso sí queda. Pero el día en que le corrió alguna lágrima, ¿fue frente a una situación en particular, por Por algún ejemplo, mensaje? cuando yo le comenté que había muerto su padre. Y lo otro, cuando alguna vez le dije que el niño tenía novia y se rió. Y se rió. O sea que algo sí perciben, ¿no? Tremendo. Es impresionante. Pero ahí a usted le revivió, me imagino, la esperanza, ¿o no? Yo creo que no, antes todo lo contrario, que el temor de que una persona encerrada en semejante escafandra, como es una parálisis total y un coma de esa naturaleza, pueda de pronto estar teniendo elaboraciones mentales, así sea rudimentarias. Para una persona que usted la conoció, Sí. de esa vitalidad, de esa belleza, de esa inteligencia, eso debía ser demoledor. Demoledor, Sí. absolutamente demoledor. Me imagino que le llevaron... Demoledor ser consciente de su estado, ¿no? Claro, claro, y que no puede hacer nada más. Exactamente. Le llevaron curanderos, Mire, hierbateros. Eso es algo que uno debería escribir para que la gente aprenda. Lo primero que va es la ciencia, pues pura. Y apenas llegan los pronósticos negativos, Acude uno... empiezan a desfilar todo tipo de expertos en naturistas, en magias, en cosas, en milagros. Bueno, y hasta que uno pues dice esto aquí es No. un desfile inapropiado de ilusiones que no van a Y llegar. me imagino, pues, hombre, la gente con buen espíritu y esa solidaridad que se expresa. Es que a fulanita, mire, récele, doctor, todos los días una novena a la Virgen de los Milagros, o yo no sé a quién, No, a este la- santo, al otro santo, póngale una imagen de yo no sé quién. La solidaridad de la gente no tiene límites. En eso sí, yo no me canso de agradecer la solidaridad. Pero también llegan con la fórmula salvadora que no es, y uno ya se cansa después de atender tanta cosa, a veces seria, a veces charlatana. Y definitivamente, Darío, los milagros, pues a lo mejor se presenten en algún caso, pero eso no es Lo científico lo y lo científico y no usual, es ¿no? lo que debe guiar los protocolos para este tipo de Tampoco enfermedades. intentó llevarla a los Estados Unidos o a un país donde tuvieran un Sí, poco más. claro, en Estados Unidos analizaron Todo su- todos sus exámenes y dijeron que no tenían nada que hacer distinto a lo que aquí se hacía. ¿Qué lo mantuvo a usted con fortaleza, con ese coraje, con esa serenidad? Los hijos, si uno se derrumba, entonces en manos de quién quedan. Es decir, yo creo que ese es el gran compromiso de la pareja, que cuando alguno falte, el otro queda para seguir con el barco hasta la orilla, porque donde los dos se derrumben, ahí sí sería
el desastre, el naufragio. ¿Ha logrado rehacer ya su vida, superar todo ese episodio? Sí, yo creo que afortunadamente eso es algo que se supera y la vida vuelve a sonreír y los hijos dan muchas satisfacciones y ellos también vuelven a sonreír y ese es el ciclo del ser humano. Por eso yo creo que le ponemos demasiada artificio y superstición a algo que a todos nos va a pasar, que es la muerte. Y lo que tenemos que bregar es que cuando nos tenga que pasar, nos pase de la mejor manera, de la manera más digna. Más natural. Y que no nos vayan a llenar de máquinas, ni de médicos, ni de cuidados intensivos para impedir una agonía que es inevitable. Que es inevitable. Muchas gracias, doctor Jaime. Con mucho gusto, Darío, ha sido un placer. Muy bien. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.